Buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a una de las conferencias de los ciclos de los martes. Hoy nos acompaña Julia Mendoza Tuñón. Ella es profesora honorífica del Departamento de Clásicas y del Instituto de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad en la que ella se licenció, en la que se doctoró y en la que se jubiló como catedrática de Lingüística Indoeuropea. Julia tiene un extenso currículum en el que hay investigaciones dedicadas a temas muy diversos, pues ha dado clases y ha estudiado y ha investigado sobre lingüística indoeuropea, sobre filología clásica, sobre filología eslava y tiene, como ustedes se imaginarán, pues una amplia producción bibliográfica. Yo voy a destacar los dos volúmenes del Diccionario Griego-Español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de los años 1980 y 1995, respectivamente, que fueron coordinados por el profesor Rodríguez Adrados, que además fue su director de tesis. También el Manual de Lingüística Indoeuropea del año 1995 o un capítulo dedicado a los libros sagrados del hinduismo dentro de el volumen titulado Los libros sagrados de las grandes religiones del año 2007. Quizás la mejor muestra para ver ese magisterio abundante y esa variedad y diversa de sus inquietudes, ¿no? Investigadoras es la publicación titulada Radna, que es una publicación en homenaje a ella cuando su jubilación, en la que hay, creo que son 44 artículos de investigadores y de temas variados. Y como todos ustedes saben, cuando se hace un libro homenaje o una publicación homenaje a alguien, pues se suele tratar los aspectos en los que esa persona a la que se homenajea y a la que se rinde tributo, pues ha trabajado o tiene una especial querencia, ¿no? Con lo cual esto da un poco idea de pues esa producción prolífica de la profesora Mendoza. Además, forma parte del grupo de investigación Textos religiosos de la Antigüedad, Mundo Clásico y Oriente Próximo Antiguo, que dirige el profesor Juan Antonio Álvarez Pedrosa, que, como ustedes recordarán, estuvo con nosotros el día 16 de enero, es quien nos habló de la religión de los iranios. Y, bueno, tiene muchos artículos, tiene libros, tiene proyectos de investigación, tiene todo. Pero bueno, yo voy a destacar, por su relación con la conferencia de hoy, 3 artículos de los últimos años. Mitos cosmogónicos y cosmogonías filosóficas en la religión védica, del año 2011, Volver a morir, el destino del más allá según los brahmanas, del año 2012, o Muerte e identidad en el más allá en la religión védica antigua, del año 2019. Yo creo que esta breve pincelada les hacen idea o les dan idea de lo que sabe la profesora Mendoza, y así que les dejo con ella, que seguro que va a darnos una conferencia muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación inmerecida, y sobre todo muchísimas gracias por vuestra invitación a hablar aquí en este museo de Albacete y en este ciclo que además está formado por grandes investigadores de primera línea y que sin duda les va a resultar a ustedes extremadamente interesante y en el que espero no desmerecer. Después de haber hecho esta reclamación a su indulgencia, vamos a pasar al tema de nuestra conferencia, que yo me he permitido, no sé si debida o indebidamente, desviar un poquito. Pensando en exponer solo cómo es la religión védica, me llevaba a exponer lo que es una religión de corte clásico, un politeísmo normal, y pensé que pudiera ser interesante dar una visión más a largo plazo, más extendida, de ese vivero de religiones que es la India. Y antes de nada vamos a empezar acotando el territorio, porque si nosotros pensamos en la India, pensamos ahora en la República de la India. Pero a efectos culturales y religiosos, realmente la India abarca todo el subcontinente indio. Desde la zona en torno a Kabul, que era la satrapía de Gandhara de los aqueménidas, hasta la desembocadura del Ganges y a lo largo de todo el sur. En ese terreno, fundamentalmente
en el terreno al norte de esos montes, supongo que se ve el cursor en la pantalla, ¿verdad? De esos montes que son los montes Vindhyas, y siguiendo el curso del Indo y del Ganges, es donde se forma una religión, una primera religión antigua, la religión védica, y una evolución religiosa, un vivero de religiones, que va a llegar hasta el hinduismo que conocemos ahora, pero que va a arrastrar también a la creación de otras religiones que siguen siendo religiones extraordinariamente relevantes en la actualidad. De manera que esta religión védica, que es en realidad una religión antigua como otra cualquiera, como politeísta, etc., en el curso de esta historia de las tribus arias migrando a lo largo de todo este territorio, acaba evolucionando de una manera extraordinaria y convirtiéndose en un vivero de creación de nuevos conceptos religiosos y de nuevas religiones. A estas religiones, que en último término proceden del hinduismo, las llamamos en general religiones dharmicas, porque hay un concepto central en todas ellas, los tienen ahí los dos, dharma y karma. Dharma lo han oído menos, pero karma lo hemos oído todos, ¿verdad? Pero dharma es la ley cósmica entendida como ley moral. Cuidado, no es que sea solo una ley moral, es que el cosmos se rige por una ley moral. Y el karma es el efecto que la acción causa en el alma de las personas y que determina su futuro. Dentro de las religiones que aceptan estos dos presupuestos y que acaban llegando a una teoría de la reencarnación, se encuentra el hinduismo, y nacido de él, en controversia con él, tres grandes religiones actuales: el budismo, el jainismo y el sijismo. Vamos a llegar hasta aquí. No vamos a hablar del sijismo, no vamos a hablar de los sikhs. Primero porque es más tardío, aparece en el siglo más o menos XIV, XVI, y además porque de sijismo reconozco que no sé prácticamente nada. La religión védica es una religión del fuego en sus inicios. Es una religión muy ritualizada. Todavía ahora se siguen celebrando. Esto es una foto actual. Este es un brahman, esa especie de cordón es el cordón brahmánico, el que les distingue como casta de sacerdotes, ¿verdad? Y eso es un típico altar del fuego, uno de los dos tipos donde se hacen ofrendas. Ya no hay ofrendas de animales, pero sí se ofrecen cosas cocinadas, etc. Sigue practicándose en la actualidad y siguen haciéndose los rituales similares, no el gran ritual védico, pero sí los rituales similares a los védicos. Y sin embargo, la religión ha cambiado extraordinariamente. El hinduismo tiene la ventaja y el inconveniente de que es una religión que puede abarcar un montón de conceptos, de que es una religión que puede cambiar sin ruptura. Y de hecho tenemos en el hinduismo actual una religión que evoluciona, cambia extraordinariamente, pero evoluciona sin ruptura ninguna desde los primeros textos anteriores al 1200, ya veremos que son como más o menos del 1700 a.C. hasta hoy. El cambio ha sido tremendo, pero han añadido conceptos diferentes y realmente ahora para definir a alguien como hindú hay que acudir bueno, este es alguien que admite la autoridad de los primeros textos, del Veda. Las diferencias de culto, de conceptos, son enormes. ¿Cómo puede pasar eso? Pues puede pasar porque el hinduismo no tiene un fundador.
sí que tiene un concepto de revelación y un concepto de tradición. El hinduismo es una religión de corpus y la religión védica constituye el primer núcleo de ese corpus. Es decir, de corpus de textos. Es una religión del libro, entendida así, ¿verdad? Pero el concepto que tienen de revelación es distinto al nuestro. Lo que llaman revelación tiene una palabra sánscrita para definirlo, es shruti y significa lo oído, e implica los textos que no se pueden cambiar, pero se pueden interpretar y reinterpretar y reordenar y redistribuir y utilizar un verso del Veda para darle una interpretación que no tenía ni podía tener en inicio. Se pueden discutir, se pueden interpretar, se pueden recomponer, pero no se pueden cambiar, no se pueden añadir, es un corpus cerrado y se ha constituido escalonadamente. Y el otro grupo de textos enorme entra dentro de lo que llaman las costumbres, las mirti. Ahí están todos los textos legales, pero además todos los textos religiosos del hinduismo actual que se llaman Puranas y que son pues las grandes epopeyas, el Bhagavata Purana que cuenta la historia de Krishna, el propio Mahabharata, etcétera, etcétera. Es decir, hay un enorme corpus religioso, la mayoría de los cuales es considerado smriti, depende por quién. De manera que hay sectas que consideran, por ejemplo, los grupos que adoran a Krishna consideran que ese Purana que cuenta la historia de Krishna es shruti, es revelado, pero el resto no. ¿Pero cómo empieza todo? Pues empieza con una única obra, empieza con el Rig Veda. El Rig Veda, el punto de partida es una antología de himnos. Una antología de más de 1000 himnos que hunde sus raíces en una época, en una fecha muy lejana, porque fíjense que además la antología se ha compuesto en 3 escalones distintos. Desde luego es anterior al 1000-1200 antes de Cristo. Entre el 1200 y el 1000 estamos seguros de que la antología está cerrada. Cerrada quiere decir ya no se modifica más. Pero los himnos son de una estructura, de una escritura, de una composición, no podemos hablar de escritura porque no se escribe hasta muy tarde, de una composición muy anterior. Y además muy anterior porque probablemente son comunes con los himnos de la Vesta, con los himnos de la religión de los iranios. Son muy paralelos, son muy antiguos. Y sin embargo no son nada primitivos, son muy sofisticados, muy complejos, en métrica, en figuras de dicción, en símiles, en convenciones. Son unos himnos extraordinariamente complejos y muy bonitos, y a veces muy difíciles de entender. Una cosa es la composición y otra cosa es la composición y otra cosa es la compilación. ¿Por qué se compilan en una única obra? Por razones políticas. Las tribus arias estaban arriba en ese norte, entre Afganistán y Pakistán, en la meseta del Panjab, y comienzan a expandirse. Comienzan a expandirse a lo largo del Valle del Indo y a ocupar territorio. Son tribus guerreras y necesitan fortalecer la cohesión entre ellos. ¿Cuál es el mejor procedimiento? Unificar el ritual. De manera que ya desde ese segundo milenio el ritual se hace el dueño de la religión y los sacerdotes que se forman para realizar el ritual se hacen personajes relevantes. El propio Rig Veda en sus textos nos lo dice. Hay un texto que dice los sacerdotes, los padres, esos padres son los
los fundadores de cada una de las familias de sacerdotes, que probablemente eran grupos de las distintas tribus, pusieron su herencia en común. La herencia son los himnos. Y entonces se compilan en 3 grandes bloques que nosotros ya no distinguimos más que por análisis interno. El periodo antiguo y medio son relativamente cercanos y además están organizados los libros por familias. Cada libro pertenece a una familia de sacerdotes, del 2 al 7. Después se amplía por adelante y por atrás. Se añade un trozo del libro 1 y todo el libro 8 y se incorporan 2 familias muy potentes. Sabemos que eran muy potentes familias de sacerdotes, porque tienen muchos himnos y muy complicados. Y en el periodo reciente, que son la primera parte del libro 1 y todo el libro 10, ya nos aparecen himnos que tienen conceptos nuevos. Ya empezamos a ver el cambio y ya empezamos a ver influencias que esas religiones arias empiezan a absorber conceptos de las religiones autóctonas, de las religiones locales. Un inciso. Yo hablo de religiones arias, quitémosle connotaciones políticas tardías. Ellos mismos se llamaban a sí mismos los aryas, que significa nobles. Y por eso toma el nazismo el concepto de ario, porque pensaban que los originales indoeuropeos que procedían del norte de la India, ¿verdad? Es un mal uso y hay que recuperarlo porque al fin y al cabo son los inventores del término. De manera que los libros del periodo reciente sí que vamos a tener himnos más modernos, digamos, en concepción ideológica. Pero eso no quiere decir que todos sean tan modernos, son himnos nuevos, de nuevas familias, y por tanto podemos tener himnos de una factura tan antigua como el periodo más antiguo. Por eso decimos siempre que hay que diferenciar la época de composición y la época de compilación. Con esta unificación se unifica el ritual y las tribus pueden guerrear unidas. No tienen un concepto racial de su diferencia. Su identidad es precisamente la religiosa. Cuando guerrean contra una tribu, la derrotan y el jefe de la tribu acepta su derrota y dice, bueno, vuestro dios de la guerra es mejor que el mío, pues entonces tranquilamente lo incorporan, ¿verdad? Le mandan una familia de sacerdotes para que se incorporen a su ritual y claro, con esto el sincretismo, las posibilidades de intercambio conceptual, ideológico y de formas religiosas se hace muy rápida. Derivados del Rig Veda tenemos tres libros de la sabiduría más. Al fin y al cabo, Rig Veda es sabiduría, Rig en verso. 2 que derivan directos. El Veda de las melodías, el Sama Veda, y el Veda del sacrificio, el Yajur Veda, que simplemente responden a necesidades de los sacerdotes. El Sama Veda se compila para enseñar a cantar a los sacerdotes que tienen que cantar durante el ritual, y el Yajur Veda reordena las cosas para organizar el sacrificio. Cuando se han compilado estas 2 tradiciones, los sacerdotes que celebraban los rituales privados crean su propia compilación, crean su propia antología, que es el Atharva Veda, donde vamos a tener, es más reciente, luego vamos a tener cosmogonías más recientes, himnos filosóficos, pero también encantamientos, magia, himnos de curación, himnos de matrimonio, de todo el ritual privado. Esto es muy complicado. Esto implica toda esta compilación, todos estos rituales exigen que haya una clase de sacerdotes totalmente especializada. Y entonces estos grupos sacerdotales, que además ya desde
la compilación del Yayurveda, empiezan a sentirse una casta, no una clase social, sino una casta especial, y empiezan a configurar y cerrar la sociedad de castas, se organizan en escuelas para aprender, y cada una de ellas tiene como misión conservar y aprender la colección, eso significa samhita, que les es propia, y comentarlos en textos. Los brahmanas son enormes, en textos complejos donde explican por qué dice eso, a qué mito se refiere, qué explicación ideológica se da, cuentan mitos que no están, cuentan leyendas, historias, son como enormes enciclopedias, ¿verdad? En aranyakas, que son unas partes muy cortitas esotéricas, y al final del periodo en unos tratados filosóficos que son las Upanishads. Cada escuela desarrolla su línea, pero todas ellas están en contacto entre sí y en controversia entre sí. Es decir, no son grupos estancos, sino que las teorías que desarrollan unos las discuten los maestros de las otras escuelas. Están en contacto entre sí, pero al mismo tiempo son un mundo cerrado. Hasta el año 600, toda esta época, ¿verdad?, de las compilaciones, etcétera, lo que tenemos es el avance hacia el sur, a lo largo del valle del Indo, y a la primera mitad, a la cuenca media del Ganges. Y es la época en la que se está fraguando en paralelo la leyenda heroica de la India, la que aparece en el Mahabharata, donde el punto central del Mahabharata es la lucha entre dos clanes que se enfrentan por la soberanía, y probablemente la batalla última es esta batalla de Kurukshetra, que tiene un fundamento histórico, pero que se ha reinterpretado como una especie de batalla final cósmica en la que interviene nada menos que Krishna, que es una encarnación de Vishnu y que da origen a una nueva era. Los héroes de esa época se reinterpretan como dioses en la etapa final del hinduismo. En este camino de escuelas védicas, ¿verdad?, van cambiando los conceptos cosmogónicos, las ideas de la divinidad. Si uno mira el Rig Veda, lo que tiene es una religión muy parecida a la religión griega, un politeísmo clásico. Dos dioses soberanos con sus ayudantes, Mitra y Varuna, un dios de la guerra, Indra, que es además el dios del trueno y que tiene un rayo con el que golpea, que tiene un ejército, los Maruts, y que es atmosférico y celeste. Los dioses son siempre celestes, ¿verdad? Unos gemelos, los Asvinas, que tratan con los hombres, y una escatología, una idea del más allá, que tiene más que ver con la idea del Hades griego, es decir, uno se muere y se va al reino del dios de los muertos, que con nada que nos pueda sonar a hinduismo. Como en lugar de centrarme en esta religión así antigua, exclusiva, he optado por darle una visión hacia lo largo, pues vamos a intentar ver cómo evolucionan las creencias que tienen que ver con ese destino en el más allá, que es donde el cambio es como más brutal y donde se ve más cómo es una religión que es capaz de evolucionar y de cambiar extraordinariamente sin rupturas, y de mantener dentro del mismo corpus obras que dicen exactamente lo contrario que las anteriores, obras totalmente contradictorias. En las creencias más antiguas sobre el más allá, lo que nos encontramos es como
como en el mundo griego, un mundo subterráneo y oscuro, pero no es el reino de los muertos de la religión, no es el de los arios. Hay una referencia a este mundo subterráneo y oscuro destinado a los demonios, y como el término para demonio y para enemigo es el mismo, pues ya está, lo tenemos todos muy fácil, es el terreno al que van después de morir los demonios y los enemigos. Indra y Soma, quemad lo demoníaco, atrapadlo, derribad a los que se crecen en la oscuridad, quebrad a los ignorantes, quemadlos, golpeadlos, echadlos, apuñalad a los átrinas, una de las tribus que se les enfrentan. Es decir, en este mundo oscuro y subterráneo van los enemigos de los aryas y su destino es la extinción total. En cambio, los aryas van al mundo de Yama. Por fin una iconografía, no es de la época, esto es de un Yama que está en los templos de Khajuraho, que es más o menos del siglo XII, después de Cristo, evidentemente. Estos no nos dejan iconografía, no nos dejan más que textos. Es verdad que nos dejan unos textos espléndidos, pero no nos dejan imágenes. Pero nos da una idea de cómo veían este dios Yama, fijaos con los colmillos, porque es un dios de los muertos, y rodeado con sus perros. Yama tiene una perra, Sarama, que da a luz a dos perros terribles, espantosos, cuya función es seleccionar a los muertos. El reino de Yama es visto como un lugar de paz, de placer, ¿verdad? Bajo el frondoso árbol donde Yama está bebiendo con los dioses, ahí nuestro padre, el cabeza de familia, dirige su mirada hacia los antepasados. Ese cabeza de familia es el fundador mítico de cada una de las familias de sacerdotes, ¿verdad? Esta es la sede de Yama, que es llamada morada de los dioses. Esta flauta suya se toca, él es adornado con alabanzas. Hay esta visión idílica, ¿verdad?, de un mundo donde se banquetea, donde los muertos llegan, algunos muertos. Algunos, el propio Rigveda a veces nos da pinceladas de las virtudes que hay que tener para llegar a ese mundo de Yama. Pues evidentemente es una sociedad de guerreros. Los guerreros que han sido héroes en las batallas, los que han vivido una vida plena, en ardor, con ímpetu, los que han sido generosos en los donativos. Son tribus guerreras, pero los sacerdotes tienen una importancia vital, y ya en el Rigveda hablan de la generosidad en los donativos, los que han cuidado el orden cósmico, y los sabios cantores y los compositores de los himnos. A ver, son los que los escriben, ¿no? Es decir, al menos estos van al más allá. Todos, no, porque lo que es relevante, lo que es importante es que una vez que uno se muere, le hagan un ritual funerario bien hecho. El ritual es el que abre el camino al más allá. En el ritual funerario, cuando queman al muerto, es un ritual de incineración, ya desde el inicio, se abre un camino que une la tierra y el cielo. Y el Asu, no hay Atman todavía, no hay principio de identidad, hay aliento vital, duda. Y entonces en el himno ritual se le dice al alma, avanza, avanza por los caminos antiguos, por los que avanzaron los padres que nos precedieron. Has de ver a ambos soberanos, los que se deleitan con lo propio de ellos, a Yama, el dios de los muertos, y al dios Varuna, que es el soberano. Es decir, hay que animarlo, decirle que se vaya para allá. Y ese Asu vacila porque lo que se encuentra es el inicio de un camino donde hay unos perros. Dice, por el camino recto pasa rápidamente junto a los dos perros descendientes de Sarama, moteados y de 4 ojos. Después acércate a los padres benévolos que celebran banquetes junto a Yama. Y hay que avisar a Yama, a esos perros, que no lo ataquen. Si el espíritu
que va a emprender el camino no merece andar ese camino, los perros se lo comen. Entonces los perros se alimentan de los espíritus de los muertos, mientras que el que sí merece avanzar por ese camino, los dos perros se convierten en psicopompos y lo acompañan a ese reino de llama que está situado en el suroeste del cielo, está en el cielo, la bóveda celeste, pero en el suroeste. Por eso la pira funeraria se coloca al muerto con los pies hacia el suroeste para que vaya en la buena dirección. Hay unos perros mitológicos que detienen al alma, hay un reino de llama donde se van estos muertos felices, pero tenemos muchos datos que nos indican que esto no significa que se queden allí para siempre, porque hay muchas referencias, por ejemplo, a que las estrellas fugaces son vistas como almas de los muertos que se precipitan hacia la tierra. No se reencarnan, se precipitan de nuevo hacia la tierra, pero lo que sí tienen es la idea de que cada familia, cada clan védico, no solo las de los sacerdotes, las familias físicas, cuentan con una especie de fuerza vital. Tienen un vínculo entre cielo y tierra que constituye su fuerza vital. Y entonces los antepasados que caen vienen a engrosar esa fuerza vital y ayudarles a que sigan teniendo hijos. Claro, esta permanencia temporal en el más allá, pues era probablemente aceptable para el común de la gente de todo el periodo védico, pero los sacerdotes empiezan a sentirse incómodos con la idea de que ellos iban a tener el mismo final que todos los demás. Y cuando empiezan, recordad, en torno al 800 a.C., empiezan los primeros comentarios de los brahmanas, quizá incluso antes. Lo que se registra en este aspecto es una incomodidad de los sacerdotes con la idea de que ellos no van a quedarse allá, de que a ellos les va a pasar como a los demás. Y entonces se inventan un montón de rituales para conseguir renacer en el más allá. No ser un mero asu que se va, sino que una vez muerto tengan un segundo nacimiento en el más allá, que les permita ese segundo nacimiento de alguna manera acceder a la divinidad y quedarse allí. Los rituales de los brahmanas para conseguir este segundo nacimiento son muy diversos. Algunos de ellos reproducen el nacimiento físico metiendo al sacerdote en una cueva, envolviéndolo en una membrana sacada de las entrañas de un animal, en fin, y sale como del útero, y lo mojan como si fueran el líquido amniótico, es decir, miman el nacimiento. En cualquier caso, los brahmanes empiezan a ser considerados como los dos veces nacidos, porque tienen un nacimiento en la tierra y cuando mueren tienen otro en el más allá. Y gracias a este segundo nacimiento, entonces pueden efectivamente alcanzar ese no retorno. Y entonces nos empiezan a explicar, la mayoría son alusiones y nos dejan en ayunas de lo que quieren decir, pero hay un brahmana, el Jaiminiya Brahmana se llama así, que nos cuenta una escatología completa que es muy curiosa. Y una de las primeras cosas que hacen es justificar, recordad, los brahmanas explican el ritual y entonces justifican la incineración. ¿Por qué? ¿Cómo la justifican? Es el fuego que hace que el cadáver, cuando se incendia la pira, el cadáver tiene agua y salta, crepita. Y entonces dicen, esas sacudidas es lo que hacen que el espíritu vital se desprenda del cuerpo, salga del cuerpo. Y entonces ese sacudida, ¿verdad?, desprende el asu
y el asu se va hacia arriba con el humo. Fijaos que ya no hay un camino de llama, que ya no están los perros. El camino se abre con el ritual funerario. Y es el propio fuego del ritual el que hace desprenderse el asu. Y ese espíritu vital sube con el fuego. ¿Cómo sube? ¿Qué es lo que ellos quieren? Permanecer allí. ¿Qué es permanecer? No estar sujeto a las medidas del tiempo, ¿no? Salirse del cómputo temporal. Si tú estás en un cómputo temporal, tienes final. Si te sales, el tiempo no corre. Entonces, ¿cómo ascienden? Ascienden a través de las unidades del tiempo. Y como salen por el humo, que es oscuro, del humo van a la noche, de la noche al día, del día a la mitad del mes de luna menguante, en que la luz se reduce, de ahí a la mitad de mes en que la luna crece, la luz avanza, y de ahí el salto siguiente es el día, el mes, el año, el sol. El sol es el límite. Luego al sol no pueden llegar sin más. Ahí se produce una selección. ¿Y quiénes son los que ejercen esa selección? La única unidad de tiempo que no está regida en la India por los astros, sino por los monzones, las estaciones. Entonces, por un rayo de sol baja 4 ritus, las 4 estaciones, y uno de ellos, que tiene un martillo en la mano, le pregunta al muerto: ¿quién eres tú, hombre? Esto es casi un motivo universal en las elecciones de los que se van al más allá. El problema es lo que le tiene que contestar el pobre tipo. Todo eso. Ahí está, además, entre paréntesis, la explicación de por qué tiene que decir eso. Entonces, me lo voy a saltar, pero fijaos lo que se tiene que aprender el tipo. Tiene que decir: oh ritus del brillante, el exprimido cada medio mes, el íntimamente relacionado con los padres, nace el semen. Así me lanzáis a mí en un hombre, agente vuestro. De este hombre, vuestro agente, me derramáis en una madre. En consecuencia, soy producido yo, y soy añadido por el 13º como el mes adicional a los 12. Esto sé, de esto estoy seguro. Por eso llevad mi ritus a la inmortalidad a través del 12º o 13º padre, a través de esta madre, a través de esta fe, a través de este alimento, a través de esta verdad. El día es mi padre, la noche mi madre. Yo soy la verdad. Conducidme, ritus, a la inmortalidad. Yo siempre me he planteado, cuando el pobre Brahman, que se ha pasado media vida aprendiéndose esto y aprendiéndose los fundamentos de esto, que es una teoría que es a la vez cosmogónica y cosmológica, absolutamente impenetrable y dificilísima, y se va al más allá y se encuentra a San Pedro, debía de llevarse una desilusión tremenda. ¿Para qué me he pasado yo la vida aprendiéndome esto, verdad? Pero en ese momento, esos ritos que van en realidad a echarlo, dice, los llevan consigo como el que conoce al que conoce, como el que comprende al que comprende. Es decir, lo que le abre el camino a la inmortalidad es el conocimiento. Y el conocimiento solo se adquiere en las escuelas védicas y por tanto está exclusivamente vinculado a los brahmanes. ¿Qué pasa con los que no responden bien, no se saben la retahíla y cometen el error de decirle: pues mira, soy Brahmaputra, el hijo de no sé quién? A ese el ritu le da un martillazo y ese asu vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás, pero sus acciones en la vida tienen una recompensa. Sus buenas acciones le permiten permanecer un tiempo en esos mundos intermedios por donde ha ido atravesando.
en la luna decreciente, en el día, en la noche, en esos territorios intermedios del cielo por donde ha ido ascendiendo, puede quedarse más o menos tiempo según sus acciones. Y luego también a él finalmente le alcanza la muerte. El volver a morir no es superado por aquel que quizá conoce solo esto poco. Es decir, incluso los brahmanes, si no conocen en profundidad, vuelven otra vez a morir. ¿Qué implica este volver a morir? Bueno, que se van con la misma disolución que el resto de los mortales, ¿verdad? Pero ¿por qué tienen que volver a morir? Porque nos hemos saltado un paso. En esta primera parte sale el espíritu, ¿verdad? A través del humo, y llega a la noche y pasa de la noche al día, y allí en el día le alcanza su cuerpo convertido en humo, porque el cuerpo se crema y claro, se convierte en humo, y entonces se vuelven a unificar, porque tienen la idea de que el aliento vital sin cuerpo no tiene identidad, de manera que el renacer implica recuperar la identidad, y por eso el volver a morir es volver a separarse. No hay karma, pero las buenas acciones tienen una recompensa. No hay reencarnación, pero sí que hay una posibilidad de salto al más allá, de ir a habitar a las regiones externas al año, llegan al sol y el sol los lleva a un palacio, a su palacio. Y estamos en el final del Veda, que son estos tratados filosóficos. Aquí ya se lanza la teoría de la reencarnación. ¿Por qué? Porque os dais cuenta de que estas escatologías dejaban a todas las demás partes de la sociedad sin esperanzas. Solo los sacerdotes, los sacerdotes pueden alcanzar esa inmortalidad, y el resto. Teniendo en cuenta que ya desde el inicio de los brahmanas, desde luego en torno al 800 a.C., no solo está configurada la sociedad de castas, sino que esas castas ya están cerradas genéticamente. Uno nace en una casta y no puede cambiar de casta en función de no puede cambiar de profesión, no puede cambiar de casta. Uno es sacerdote porque nace en la casta de los brahmanes, y es guerrero porque nace en la casta de los kshatriyas, y es agricultor y comerciante, etcétera, porque nace en la casta de los vaishyas. Y de ahí para abajo estás privado del Veda, los shudras son los sirvientes, y ya hay un montón de subcastas que mejor olvidarse. Pero claro, hay que darle, esa religión no va a tener suficiente engarce, y los sacerdotes se plantean cómo es posible que no haya esperanzas, y generan una teoría que es la teoría clásica de la reencarnación, que además muy probablemente recoge ideas de esa influencia de los pueblos autóctonos, ¿verdad? De las religiones autóctonas, que eran religiones con un componente fuerte de ascetismo, con un componente lustral, es decir, de purificación muy fuerte. Y en las Upanishads lo que ya aparece es lo mismo que tenemos en este Brahmana, pero muy claramente dividido en dos. Nos hemos desprendido de estamos en la filosofía religiosa. No hay ritus, no hay divinidades, no hay nadie que seleccione. La selección es interna, viene dada por el karma. Aquí ya tenemos la teoría de dharma y karma plenamente desarrollada. Hay un deber para cada persona, un deber además que lo marca el sitio donde naces. Tienes un deber de tu casta. El sacerdote de ejercer la función sacerdotal y dedicarse a estudiar el Veda y a pensar y a filosofar. Y el kshatriya es guerrero y tiene que dedicarse a guerrear y a matar. Así de claro.
En el propio Mahabharata hay un momento en que Krishna, esa divinidad de la paz, etc., le dice a Arjuna, él va guiando el carro de Arjuna, déjate de bromas, déjate de dudas, tú eres guerrero, tu dharma es matar, pues vete y mata. Cumple su deber. Es decir, que la ley moral tiene que ver con esas estrictas prescripciones, muchas de las cuales vienen determinadas por la casta. Y la acción, lo que uno haga, acorde o en contra del dharma, cae sobre su propia alma, su espíritu, y lo carga para bien o para mal. Y entonces la selección la hace el propio karma. Uno se muere y cuando los que así conocen y aquellos que en la selva veneran la verdad como una entrega personal, los ascetas, fijaos que de nuevo, cuidado, el conocimiento, esos en la incineración pasan directamente a la llama, la oscuridad la obvian, y entonces estos ascienden por las mismas que decía el Jaiminilla, pero por las partes claras, ¿verdad? Cuando llegan al periodo de luna creciente, entonces ya pasan al año, pasan a los dos periodos, a los dos solsticios, ¿verdad? Pasan al solsticio en el que la luz aumenta, a los 6 meses de aumento de luz, y de ahí pasan a la esfera de los dioses, y después al sol, que es el conjunto, ¿verdad?, del año, y del sol pasan a Brahma, con minúscula, a las esferas del Brahman. Y el Brahman no es ninguna divinidad, los dioses los hemos dejado atrás. El Brahman es la esencia única del mundo y de la divinidad. Es un concepto abstracto. Es verdad que Brahma es un dios, pero el Brahman neutro es esta esencia abstracta, única de la divinidad. Y por tanto, no hay banquetes, no hay banquetes de llama, del reino de llama, no hay perros, no hay ritus, va por su propio karma, y el que se va a quedar allí lo que hace es quedarse en la identidad global del universo. Esto luego va a ser muy importante en el budismo, porque le va a permitir al budismo hablar de un más allá sin dioses. ¿Y qué pasa con los que actúan, y actúan bien, pero no conocen, no tienen este nivel superior? Pues esos salen por el humo, van por las partes oscuras, llegan a los 6 meses de luz decreciente, y de ahí ya no pasan al sol. ¿De ahí a dónde pasan? Al reino de llama, al mundo de los antepasados, y del mundo de los antepasados a la luna. Y en la luna sus buenas acciones se convierten en el alimento de los dioses. Por eso la luna crece y decrece, ¿verdad? Porque los dioses se los van comiendo. Y después, cuando esas buenas obras que dan alimento se agotan, vuelven a descender y al final caen a la tierra, germinan en una planta, a través de esa planta entran en una hembra, con suerte en una mujer, sino en cualquier otro ser, y vuelven a nacer, ese Atman, esa identidad vuelve a nacer. Eso es la reencarnación. Claro, ¿qué es lo que abre esto? Abre la posibilidad de que el común de los mortales, que no conoce todos estos esoterismos, pues se esfuerce para que cada vez se porte mejor, cada vez haga más méritos, porque según el nivel del karma bueno que hayas tenido, naces en una vida superior, ¿verdad? Hasta que llegues a ser la esposa de un brahman sabio, y en la siguiente el brahman sabio, ya nos vamos al otro mundo. De manera que ha habido un cambio religioso brutal, y todo esto es considerado, no podemos decir que esto sea exactamente religión védica, pero es que esto es el Veda,
Todo esto es el Veda. Y no podemos cortarlo. Podemos coger el Rig Veda y decir, os explico lo que cuenta aquí, que es esta religión antigua, los dioses, los mitos, pero todo esto es el Veda, con todo este enorme cambio. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué de pronto los sacerdotes dan esta vuelta? Bueno, esto lo hemos explicado ya. Pues porque ha cambiado la sociedad. A partir del 600 a.C., los arios han llegado a la desembocadura del Ganges, han ocupado desde luego todo el territorio, al menos al norte de los montes Vindhias, incluso están pasando hacia abajo, y por fin vuelven a montar, dadme el grito de que pare y paro, vuelven a ver una cultura ciudadana, ¿de acuerdo? Y claro, aquí ya las castas superiores empiezan a protestar. Los kshatriyas empiezan a pensar, estos son grandes reinos, pada significa territorio, es la raíz del pie, Entonces es el lugar donde las tribus grandes, Maja es grande, Jana es Genos, ¿verdad? Y pada es territorio, en los territorios de las grandes tribus. Es decir, los territorios y los reinos que van a dar origen a la leyenda de Rama y Sita, etc. Pues aquí hay ciudades, territorios amplios, donde gobierna un rey de la casta kshatriya, pero que debe estar necesariamente acompañado de un brahman. Uno, porque el brahman es quien conoce las costumbres y las leyes, y dos, porque el brahman tiene el poder de conferir la autoridad al kshatriya. El brahman le puede quitar la autoridad, como si lo excomulgara. Con lo cual, el kshatriya, el guerrero, es el rey, pero el brahman en realidad es más poderoso. Entonces, este rey tiene que mantener contento al brahman, a toda su familia y a todos los brahmanes de su territorio, con dádivas, y con dádivas materiales, porque los brahmanes son muy ávidos de riquezas. E incluso los brahmanes se sienten tan envalentonados que hay golpes de estado donde el brahman desplaza al rey y ocupa el lugar del rey. De manera que hay una tensión muy grave entre kshatriyas y brahmanes. Y hay otra tensión con los vaisyas, es decir, la gente del pueblo, los trabajadores, que hasta ahora eran, pues eso, los dueños de ganado, se iban asentando, eran agricultores, pero fijaos lo que es este territorio. Todo esto es un nexo entre Oriente y Occidente. Esos territorios gobernados con un ejército que protege sus fronteras, que protege a los viajeros, empiezan a ser un territorio propicio para el comercio y empiezan a comerciar al oeste. Lo que tienen es a los aqueménidas, es decir, todo el gran imperio persa. Empiezan a comerciar con productos de lujo y los comerciantes se hacen muy ricos y entonces empiezan a pedir derechos. Esos vaisyas ya no se conforman con cualquier cosa. Y entonces es cuando, y ahora sí que entramos en un territorio que ya no es el Veda, ¿verdad?, pero que nos termina al final, aparecen los heterodoxos. Grupos que ya no discuten dentro de las escuelas védicas, sino fuera. Y eso es el motor que les impulsa a los brahmanes a decir aquí hay que espabilar. Conocemos de esta misma época tres. Unos, los Ajvikas, que es un movimiento que postula un ascetismo mendicante extremo. Ya tenemos iconografía, poca, pero la hay. Este es un Ajivika, discutiendo con un Jaina. Ahí lo veis, el Ajivika totalmente desnudo, practican ascetismos de extremos.
La influencia de estos grupos se ha hecho ver en el hinduismo, en todos estos movimientos ascéticos, desde el yoga, todos estos de grupos shaivas de ascetismos extremos que muchas veces salen en los reportajes de televisión, ¿no? Del tipo que ha decidido vivir y vivir apoyado en una sola pierna y lleva 40 años de pie, apoyado en una sola pierna y cosas locas de estas, ¿no? Son claramente gente autóctona que practican conceptos religiosos autóctonos, no perduran como movimiento independiente, al final acaban sumiéndose en el hinduismo, no son beligerantes con el hinduismo, aunque sí entran digamos, en polémica, y al final acaban simplemente incorporando sus conceptos a algunas sectas hindúes extremas. Las dos grandes religiones importantísimas derivadas de este movimiento es el jainismo y el budismo. Las dos tienen un fundador que es un kshatriya, un miembro de la casta de los guerreros y los reyes. Y los dos nacen de forma beligerante contra los brahmanes. Más el budismo, porque los jainas es una religión más pacífica. Lo funda Mahavira, es un personaje histórico, pero para el jainismo esto es el último de una sucesión de 24 sabios, ascetas, los llaman jinas, fuertes o tirthankaras. Tirthankaras son hacedores de puentes, ¿verdad? Que vienen en sucesivas eras a explicar la vía del jaina a la salvación. Fundamentalmente es una religión que extrema la pureza ritual y que considera que la purificación viene del ascetismo y del autosacrificio. Incluso hay ascetas jainas que se han visto, que han evolucionado y han visto que están al borde ya de la salvación. La salvación consiste en no volver a nacer simplemente, y que se han dejado morir de hambre para acelerar el proceso de paso al más allá, ¿no? Es una religión que se extiende entre los comerciantes ricos, por tanto en su primera época es una religión muy rica, ha sido importantísima. Esta es una imagen de Mahavira en uno de los templos jainas. Tienen unos templos bellísimos, riquísimos, ya siempre a partir del quinto, ¿verdad? Sobre todo del cuarto, antes de Cristo, estos tienen templos porque tienen congregaciones, tienen monasterios, etc. Y son los que introducen en la India el concepto de no violencia, de la ahimsa, porque consideran que el mundo no hay dioses, y el mundo es un conjunto de jivas. Jivas son principios vitales, ¿verdad? Como moléculas de vida, que son las que se encarnan, las que nacen. Entonces el objetivo, la liberación, es quedarse ahí, en esos mundos donde están esos jivas pululando sin volver a nacer. Porque ahí ya no hay conciencia, no hay sufrimiento, ¿verdad? Pero entonces todos los seres de este mundo, incluso los inertes, tienen un jiva. Por tanto, no se puede ejercer violencia. Así que los jainas de la clase trabajadora son fundamentalmente comerciantes, no pueden ser agricultores, porque al arar la tierra corren el riesgo de matar a alguien, matar a un gusano, y puede ser el abuelito, y eso queda muy feo. Incluso los más estrictos llevan una mascarilla para no correr el riesgo de, al respirar, tragarse algún insecto. Y el budismo, ahí tenéis en alfabeto brahmi el nombre de Buda Sakyamuni, que se lee muy bien, como veis, pero este sí nace beligerante contra el brahmanismo, beligerante. Toma los conceptos de dharma y karma, considera que a la liberación no se llega a través de un conocimiento adquirido por enseñanza, sino a través de algo que solo
se puede obtener mediante la fuerza interior, que es la iluminación. Por tanto, cualquiera es capaz de recibir la iluminación. No valen de nada ni los rituales ni los brahmanes, y por tanto no hay que darles ni un duro. La idea de la vida en el más allá no es el ir a ningún territorio, sino una disolución en la no existencia, el nirvana. No hay un Brahman universal, hay una no existencia. Y la aspiración es a fundirse con esa no existencia para no tener que volver a nacer. Y además, la acción no es mala en sí, porque entonces nos encontraríamos con una religión que impide el desarrollo. No, la acción no es mala. Lo que hay que hacer es lo que uno debe hacer, pero sin empeño, sin deseo. Lo malo es el deseo. De manera que se puede actuar, pero siempre que no pongamos nuestra alma en ello. Lo hacemos porque es nuestro deber, pero sin deseo. Además, el budismo insiste muchísimo en virtudes sociales, en virtudes cívicas, en virtudes de convivencia, en la benevolencia, la piedad, el respeto mutuo, la veracidad, todo ese tipo de virtudes que generan una sociedad pacífica, una sociedad de buena convivencia. Y naturalmente fue protegido por los reyes. Ya el propio rey de Gandhara protegió a Buda, al propio Buda, pero cuando se acaban los Mahayanapadas y empieza el imperio, los indios se encuentran con Alejandro y el Chandragupta primero dice que buena idea esto de un imperio, ¿por qué no me conquisto yo a todos estos que tengo hago un imperio y funda el imperio Maurya? Protegen al budismo y lo protegen tanto que uno de los emperadores, cuando ya consigue conquistar todo lo que necesitaba, Ashoka, se convierte al budismo, llena la India de propaganda budista. Ahí tenemos al propio Ashoka, ¿verdad?, entrando en triunfo, y eso está en una de las pagodas que construye, y la convierte en la religión del imperio. Con lo cual el budismo tiene un momento de muchísimo auge en la India, en oposición al hinduismo. El hinduismo durante el imperio se encuentra acorralado, pero cuando los emperadores se hacen débiles y caen y se vuelven a fragmentar en reinos parciales, los reyes parciales consideran el budismo aliado del imperio y lo persiguen. Y de hecho ahora hay menos budistas en la India que en todo el resto del mundo. En cambio, eso provoca el éxodo budista y por tanto la expansión hacia el norte y hacia el este y toda la extensión que bien conocemos, ¿no? Y en toda esta historia ya se acaba el Veda, ¿verdad? El Veda acaba en las Upanishad, pero el hinduismo sigue sin ruptura. ¿Qué hace? Se va reformando. Va adaptándose a los nuevos tiempos, acoge todas las ideas de ascetismo, acoge y genera todo lo que conocemos del yoga, del tantrismo, de todas estas líneas de ascetismo y de ascetismo extremo. Acoge la idea de los renunciantes, considera que, por ejemplo, uno pues puede llevar una vida como le dé la gana, pero luego cuando se hace ya muy mayor, una forma de purgar el mal karma adquirido es pues pasar su última etapa como renunciante, pues como asceta mendicante, etc. Tienen un concepto, son politeístas, pero tienen un concepto peculiar de la unidad divina. En realidad son enoteístas. La naturaleza divina es única,
pero se nos presenta con diversas personalidades. Hay una trinidad, una trimurti, de tres grandes dioses, pero además estos dioses pueden encarnarse, porque todos los dioses tienen, como nosotros tenemos, un Atman, es decir, un principio de identidad, y por tanto pueden encarnarse bien teniendo hijos y pasando su Atman o parte de su Atman como cualquier hombre, o proyectando su Atman hacia abajo, atravesando las esferas, y entonces pueden aparecer divinidades, pues como Rama, que se supone que es una encarnación de Vishnu, como Krishna, que es el último de los avatares de Vishnu. Ahí esto es un dibujo de un manuscrito tardío donde recoge todos los avataras, es decir, todas las encarnaciones de Vishnu. En el centro está la de Krishna, ¿verdad? Cada vez se hace más insistencia en la moral, más que en el sacrificio. Los rituales dejan de ser sangrientos totalmente, asumen la ahimsa, y además del conocimiento, el conocimiento sigue siendo la vía más alta para la liberación, pero además proclaman que hay dos vías por las que se puede llegar a la liberación. Una, la acción, es decir, haciendo siempre, actuando de acuerdo al dharma, de acuerdo al deber, y otra distinta, que es la que proclama Krishna y que trata de recoger a los disidentes, y es la devoción, la bhakti. Uno se puede liberar y salvar simplemente realizando una entrega emocional completa a la divinidad, adorándola, digamos, con todo su corazón, entregándose a esa divinidad sin condiciones y con una plena entrega emocional. Mediante ese tipo de bhakti, de devoción, se puede salvar cualquiera. Dice la Bhagavad Gita, incluso una mujer. Bueno, pues yo quería daros esta visión global. Acabamos aquí, no sé si os he dado demasiadas cosas juntas. Espero que al menos la línea se vea y que no os haya aburrido de una manera miserable. Muchísimas gracias.